edificación se va a mover muy poco, ¿sí? O la afectación que le genera el sismo va a ser muy poca con respecto a otras edificaciones. Es por eso que eh, hay personas que sienten más el sismo estando en una casa que en un edificio. Hola a todos, el día de hoy quiero explicar uno de los puntos o de los pasos eh, a seguir en el diseño de edificaciones, que es el espectro elástico de aceleraciones o el espectro de diseño. Sí, quiero que este video sea lo más fácil de entender y que se entienda cómo realizar este espectro y cómo obtener nuestros datos de aceleración y de periodos. Primero entendamos de dónde viene, ¿sí? De dónde viene esta gráfica, que es lo que tenemos aquí ya, que es lo que se obtiene al finalizar. Viene de un registro histórico de sismos, los sismos más representativos, es decir, los más fuertes, y que realizan los sismógrafos. Es decir, estos aparatos se colocan en las zonas donde eh, hay o más posibilidad de presentarse sismos, y estos toman estos datos que posteriormente se los ajusta y se convierten en esto, ¿sí? Que son nuestros espectros. Entonces el sismo llega, ¿sí? El sismo llega y realiza su registro. Tenemos otro sismo en otro periodo de tiempo y realiza su registro también, ¿sí? Y llega otro y realiza su registro, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es tomar estos datos y suavizar esta curva y obtener nuestra curva que tenemos aquí. Para obtener esta curva utilizamos pues las ecuaciones que la norma nos, nos ofrece, ¿sí? La norma colombiana, la NSR10, y en base a estas ecuaciones y los datos que obtenemos a través de esas aceleraciones que nos da el sismo, llegamos a lo que es esta gráfica. Tomamos en cuenta que esto va a depender, ¿sí? La aceleración y el periodo va a depender de respecto al suelo, ¿sí? Si un suelo rígido tenemos periodos cortos, es decir, que el sismo afecta a nuestras edificaciones por menos tiempo, por eso aquí es un poco más pequeño. Cuando tenemos suelos grandes, el periodo se extiende y significa que nuestras edificaciones van a estar afectadas por un periodo más largo, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es el espectro, ¿sí? Es la representación de las aceleraciones y los periodos de un sismo con respecto al tipo de suelo, ¿sí? Cómo se propaga en cada uno de esos tipos de suelo. Bueno, entonces ya tenemos una idea de qué es el espectro, de dónde viene. Eh, Ahora sí, continuamos con la explicación de estas ecuaciones y cómo se obtiene esta gráfica. La norma nos da una serie de ecuaciones para encontrar esta curva, ¿sí? Que representa, de acuerdo a nuestras características de suelo, de zona, eh, va a formar un espectro característico para dicha zona y tipo de suelo. Entonces aquí tenemos valores de aceleraciones para esta zona de la meseta. Para esta zona de la gráfica tenemos esta otra ecuación de la fórmula, y acá tenemos lo que son los periodos. Si tenemos un periodo inicial, tenemos un periodo corto, que es este punto de aquí, y un periodo largo, que es donde ya el sismo empieza a caer bastante, la aceleración. Aquí podemos ver estos datos, ¿cierto? Entonces tenemos A sub A, F sub A, un coeficiente I. Todos estos son coeficientes a excepción de T, ¿sí? Que significa periodo. Vemos que A sub A son A sub A y A sub B son aceleraciones y velocidades horizontales respectivamente. Listo, esto es lo que nos define la norma. Y F sub A y F sub B son coeficientes de amplificación en la aceleración a periodos cortos, que sería F sub A, y a periodos intermedios, que sería F sub B. La norma colombiana nos da esta clasificación de incidencia sísmica, es decir, que en esta zona que está gris es una zona sísmica alta. Por ejemplo, Bogotá, Medellín es una zona sísmica intermedia. eh, Cartagena, Barranquilla viene siendo una zona sísmica baja, al igual que el Guaviare, Leticia, todos los departamentos, como son los llanos, bueno, son zonas sísmicas bajas, es decir, que aquí las estructuras no van a estar tan afectadas por el sismo como si lo estarían en Cali, Popayán o Pasto. La norma nos da ya los valores de A sub A y A sub B que tenemos acá para nuestras ecuaciones. Nos ha clasificado por capitales, ¿sí? De todos los departamentos, y en la parte de anexos de la norma, del título A, podemos encontrar los valores de aceleración y velocidad
de cada uno de los municipios, ¿sí? Aquí estamos tomando ciudades capitales, las ciudades, digamos, más grandes del país en esta tabla, pero en la zona de anexos la norma también nos presenta de cada uno de los municipios. Estos valores de aceleración y velocidad son los que vamos a utilizar nosotros para la realización de nuestro espectro, que es el que vamos a utilizar ya en nuestro diseño. Entonces, algo de lo que también va a depender es de el grupo de uso y el coeficiente de importancia, que más adelante en el ejemplo pues voy a entrar más en detalle en este tema. Tenemos lo que sería un ejemplo, ¿sí? Y vamos a realizar el espectro de diseño para una estructura que va a estar ubicado en Cali, que va a ser el grupo de uso va a ser una vivienda. El perfil del suelo, vamos a tener un perfil D, ¿sí? Ya este tipo de perfil o la clasificación del suelo la da el estudio de suelos, y el ingeniero geotécnico en su informe va a especificar qué tipo de suelo tenemos en nuestra estructura. En este caso es un suelo tipo D. Tenemos un sistema estructural que va a ser construida esta edificación en pórticos, a modo de ejemplo. Listo, entonces, como va a ser una ciudad capital, nos dirigimos a esta tabla y tomamos el valor de Cali. Listo, entonces aquí tendríamos la ciudad Cali y tenemos nuestros valores de aceleración y de velocidad. Y nos damos cuenta que es una zona sísmica alta, es decir, que es muy probable de que en nuestra ciudad se generen sismos constantemente. Entonces, como primer paso es encontrar los coeficientes de aceleración y velocidad, que ya los encontramos, es 0,25, para nuestro caso los dos. Como siguiente paso es encontrar los coeficientes de mayoración o de amplificación, ¿sí? De aceleración. Entonces, ¿cómo se realiza? Tenemos esta tabla en la norma, ¿sí? Y el valor de F y F va a depender tanto del tipo de suelo, en este caso es D, y de nuestros valores de aceleración y de aceleración. Para FB ya va a ser nuestro valor de velocidad. Listo, y nuestro tipo de suelo. Como nuestro valor de aceleración es 0,25, ya lo tenemos aquí, entonces va a estar entre 0,2 y 0,3. ¿Listo? Y va a estar entre estos dos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña interpolación. Y como está en el centro de estos dos valores, es decir, es un dato entre estos valores, simplemente se lo suma, ¿sí? 1,4 más 1,2 y se los divide entre 2 y aquí estaremos encontrando el valor intermedio de FA. ¿Listo? Nuestro coeficiente FA. De igual forma, hacemos para FB, sumamos 2 y 1,8 y obtenemos nuestro valor de FB. ¿Listo? Estos datos son importantes para utilizarlos en nuestras ecuaciones, ¿sí? Tanto de aceleración como de periodos. Nuestro siguiente punto sería realizar o encontrar nuestro periodo inicial. Es observar nuestro periodo corto y nuestro periodo largo, que son estos puntos en la gráfica. Así que sería este punto y este punto. ¿Cómo se hace? Utilizando las ecuaciones que nos brinda la norma. Entonces nos dice que es 0,1 de A sub B por FB. Entonces tenemos A sub B, ya sabemos que es 0,25 FB, lo acabamos de encontrar, y lo dividimos entre A sub A, que ya lo hemos encontrado, y FA, que también lo hemos encontrado, lo acabamos de encontrar. Y esto nos está dando un valor de tiempo o de periodo que es 0,15 segundos. ¿Listo? Entonces ese va a ser nuestro periodo inicial. De igual forma, aplicamos las ecuaciones que nos da la norma y obtenemos nuestros valores de periodos cortos y periodos largos. Bien, ahora sí, para nosotros encontrar cualquier dato de aceleración, que es lo que nos importa, la aceleración que se le está aplicando a nuestra estructura, va a depender de si coincide o no el periodo del sismo con respecto al periodo de mi edificación. Es decir, que mi edificación, por tener esta altura y una cierta masa, cuando el sismo llegue, ella va a tener un periodo, que es su periodo fundamental. ¿Listo? Supongamos que el periodo fundamental de mi edificación es 0,5. Ok, entonces, si mi periodo coincide con el periodo del sismo, mi edificio va a sufrir desplazamientos, es decir, que el sismo va a generar que él se mueva, se desplace. De lo contrario, cuando los periodos de mi edificación no coinciden con el periodo del sismo, mi edificación se va a mover muy poco, ¿sí? O la afectación que le genere el sismo va a ser muy poca con respecto a otras edificaciones. Es por eso que eh, hay personas que sienten más el sismo estando en una casa que en un edificio, o viceversa, ¿sí? Es dependiendo a si el periodo del sismo coincide con el edificio, pues se va a sentir más en el edificio que en las casas, y de lo contrario, se va a sentir más en las casas que en los edificios.
Listo, volviendo al tema. Para nosotros encontrar nuestras aceleraciones necesitamos un coeficiente que es el coeficiente de importancia I, que depende del grupo de importancia de nuestra edificación. Entonces la norma nos dice que hay 4 grupos de uso dependiendo la importancia de la edificación. Es decir, un grupo de uso 4 relaciona edificaciones de atención a la comunidad que debe funcionar durante y después de un sismo. Es decir, hospitales, edificios de bomberos, policía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos edificios deben mantenerse en pie ante un sismo y después de un sismo para atender a los posibles heridos. ¿Listo? Entonces es muy importante que estos edificios se mantengan en pie. Por ende va a tener un valor que afecte o que haga que el cálculo sea más riguroso con respecto a una edificación de grupo de uso 1. ¿Listo? En las edificaciones de grupo de uso 1 tenemos las viviendas, ¿sí? Ya que una vivienda, pues el hecho de albergar, digamos, menos personas, de no ser tan importante como un edificio, en este caso un hospital o un edificio de bomberos, entonces las exigencias de la norma son menos, es por eso que su coeficiente viene a ser 1, ¿listo? Como en este caso, nuestro coeficiente, nuestro grupo de uso es 1, porque es una vivienda, entonces nuestro coeficiente va a ser 1. Entonces, esta ecuación nos sirve para la zona constante de nuestro espectro, es decir, para esta zona de aquí. Es por eso que como el periodo no lo afecta, sí siempre va a ser constante. Entonces, el valor de aquí es constante porque no hay un periodo que lo esté afectando. Va a estar únicamente en cuanto a la aceleración y al factor de mayoración de esa aceleración y el grupo de uso. Esta ecuación, por el contrario, nos indica esta zona de la gráfica, desde este punto hasta este punto de aquí. ¿Sí? Entonces miramos que sí varía. ¿Por qué? Porque ya tenemos un periodo que nos afecta. ¿Listo? Y esta ecuación la vamos a utilizar para encontrar estos puntos, desde este punto hasta este punto. Todos estos puntos de aquí los vamos a encontrar con esta ecuación. Y miramos que hay una caída. ¿Por qué? Porque el sismo, a medida que pasa el tiempo, pues obviamente pierde efectividad. Y ya miramos que su aceleración casi que llega a cero. ¿Sí? Entonces vamos a Excel a meter nuestros datos y en base a esto vamos a obtener lo que sería ya nuestro espectro. ¿Listo? Este es como un cuadro resumen donde metemos los datos que hemos obtenido anteriormente. Entonces, tenemos lo que decíamos, el sistema estructural es un pórtico que lo vamos a utilizar más adelante. Es muy importante saber esto. La ubicación también es importante. Va a ser en Cali. El grupo de uso es grupo de uso 1. El uso de la edificación pues va a ser una vivienda. Y aquí tenemos los valores que hemos encontrado previamente. ¿Listo? Entonces aquí, estos son datos que hemos encontrado acá en nuestro T sub 0, T sub C, T sub L. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Aquí nos está dando un periodo. Nosotros vamos a hacer dos columnas. Una donde nosotros coloquemos el periodo y otra donde nosotros coloquemos la aceleración en porcentaje de la gravedad. ¿Listo? Entonces, colocamos en un punto estratégico, en este caso es aquí, nuestro valor de T sub 0, que es 0,15. Y aquí colocamos valores de periodos que estén entre 0,15 y 0. ¿Listo? Lo mismo hacemos para T sub C. Entonces, en este punto colocamos valores de periodos que estén entre 0,15 y 0,7. Lo mismo para este punto y lo mismo para este punto. Simplemente colocamos valores que estén dentro del rango. Aquí, ¿qué hacemos? Es utilizar la ecuación que hemos realizado acá. ¿Sí? Esta ecuación que sería para el primer punto entre T sub 0 y T sub C. Es decir, que esa ecuación la vamos a utilizar en todos estos datos hasta T sub C. ¿Sí? Porque es la zona plana de nuestro espectro o la zona máxima de aceleración. De T sub 0 en adelante utilizamos la siguiente ecuación. ¿Sí? Hasta T sub L, que sería pues esta ecuación. ¿Listo? Y esta sí está de acuerdo a un periodo. ¿A cuál periodo? Pues a los valores que tenemos indicados acá. ¿Listo? De periodos. Y aquí en este punto lo mismo. Tenemos, se está afectando por el periodo, la ecuación cambia porque el periodo ya es al cuadrado. Entonces aquí tenemos estos valores de aceleración. Eh, Listo, una vez hecho estos, obtenemos estos datos, ya podemos pues simplemente graficar con la opción pues de gráficas con estas dos columnas. El programa pues ya nos grafica y ya tendríamos nuestro espectro de diseño. Algo que yo no expliqué es esta parte de aquí. Eh, Como les había dicho, nuestra edificación, sí, dependiendo de su altura y al sistema estructural y a la masa, va a tener un periodo, ¿listo? Entonces vamos a la norma. La norma nos dice que el periodo fundamental de la edificación se puede obtener a raíz de esta ecuación, ¿vale?
pero también nos dice que podemos utilizar un periodo aproximado para empezar los cálculos. Entonces nos da dos ecuaciones más, que es la que tenemos aquí, que es un periodo aproximado, y la que tenemos aquí, ¿sí? Que es otra forma de encontrar ese periodo aproximado, donde n es el número de pisos. Por lo general a mí me gusta utilizar esta, ya que es un poco más precisa, ¿sí? Esta ecuación, que es lo que tenemos acá en nuestro Excel. ¿Ok? Tenemos un valor de ct, la altura de nuestra edificación y un valor alfa. En base a esto nosotros obtenemos un valor de periodo aproximado, que es el que vamos a utilizar para nosotros encontrar el cortante basal. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que ct lo vamos a encontrar aquí en esta tablita, ¿listo? El valor de ct. El valor de alfa lo vamos a encontrar también aquí en esta tabla, y h es la altura de nuestra edificación. ¿Listo? Entonces, buscamos. Aquí tenemos el sistema estructural. Tenemos pórticos de resistentes a momentos de concreto reforzado, pórticos resistentes a momentos de acero estructural, pórticos arrastrados, todos los otros sistemas estructurales, es decir, muro, sistema dual, sistema combinado. En este caso, pues nosotros tenemos pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado. Entonces, nuestros valores de CT y alfa serán estos, es decir, 0.047 y 0,9. Listo, que los tenemos aquí. Ahora sí, simplemente hay la altura. La altura, pues en este caso tenemos 2.6. Esto pues puede variar dependiendo del proyecto. Y pues en este caso tenemos 2.6 y obtenemos ya un periodo aproximado. ¿Cuál es la ecuación? Pues la ecuación es esta, es decir, CT por H elevado al alfa, es decir, 0,047 por H, que es 2.6, elevado a la 0,9, que es lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, esto nos da un periodo de 0,11, es decir, que nuestra edificación va a tener un periodo de 0,11 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros este valor lo buscamos aquí, en este punto, y en el punto en el que esté, significa que ese valor de aceleración pues va a ser va a ser pues nuestra aceleración, que es la que vamos a utilizar después para encontrar el cortante basal. Entonces, supongamos que es una edificación de, no sé, 6 metros, ¿listo? Entonces tenemos que es 0,24. 0,24 debe estar entre T sub 0 y T sub 0, ¿listo? Porque aquí es 0,2, 0,25. Pero como aquí todo es constante, pues nuestro valor de aceleración va a ser 0,1813, que sería, en nuestro caso estaría dentro de la zona sísmica más alta. Es decir, que la aceleración más grande que genere ese sismo va a coincidir con nuestra edificación, es decir, que se va a sentir mucho en nuestra edificación. Es normal que en edificaciones pequeñas siempre nuestro periodo coincida en esta zona, ¿sí? Siempre va a estar dentro de este rango. ¿Por qué? Pues porque son edificaciones pequeñas y tienen un menor periodo, su periodo es más pequeño, porque por ser pequeñas, obviamente, entonces su frecuencia va a ser más alta, por ende la aceleración pues va a ser más grande. Listo, en edificaciones grandes, el desplazamiento de estas edificaciones es más lento, por lo que su periodo es más largo y pues su frecuencia va a ser más pequeña. Listo, por ende la aceleración va a ser mm, mucho menor. Es decir, en este caso. Sí, donde una edificación va a estar su aceleración por estos puntos y es normal que caiga fuera de la zona más crítica, pero en edificaciones pequeñas sí es normal que esté dentro, sí, es decir, dentro de esta zona. Bueno, creo que esto es como lo básico con respecto a lo que es un espectro o a lo que representa el espectro en nuestra edificación o para qué se utiliza. Sí, espero que esto les sirva de algo y que entendamos un poquito mejor las estructuras y cómo funcionan. Cómo se comportan ante un sismo. Y listo, eso es todo. Muchas gracias.